están? Los saludamos en esta tarde desde Buenos Aires, queriendo comenzar a compartir a partir de hoy una serie acerca de la armadura de Dios, de aquella imagen que el apóstol Pablo habla en el libro de los Efesios, capítulo 6. Y vamos a comenzar en este día leyendo este pasaje, y durante los días que vienen iremos desarrollando cada uno de estos elementos que el apóstol ve y tratando de llevar el significado de esos elementos a los días de hoy. Como hemos dicho en los videos anteriores, está basado en el pensamiento de un tiempo de lucha, en un tiempo de conflicto, y el apóstol Pablo, frente a las herramientas y a los elementos que las personas podían querer utilizar, humanos, les dice: todo eso humano a ustedes no les va a servir, sino que ustedes necesitan usar una herramienta que es espiritual, y yo voy a ayudarlos a entender, dice Pablo, qué es lo que espiritualmente a ustedes los va a defender, qué elementos van a ser útiles para ustedes en medio de los días de conflicto. Dice el apóstol Pablo a los Efesios en capítulo 6, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Acá vamos a comenzar a ver un diseño que Pablo ve y que nosotros debemos lograr entender para poder capacitarnos, para poder estar bien completos. Los elementos que Pablo ve básicamente son, miren, ceñidos vuestros lomos con la verdad, es decir, vamos a hablar del cinto de la verdad, vamos a hablar de vestirnos con la coraza de justicia, con los zapatos o el calzado del evangelio de la paz, vamos a hablar de el escudo de la fe, vamos a hablar del yelmo de la salvación y vamos a hablar de la espada del Espíritu. Esos 6 elementos son los elementos que Pablo ve cuando ve vestido un soldado romano, y que son los elementos que iba a utilizar para llevarlo a forma de parábola, a forma de una comparación. Así como Jesús usaba parábolas, Pablo lleva a forma de parábola esta enseñanza para que sus oyentes, aquellos que estaban leyendo lo que él estaba escribiendo, puedan ser fortalecidos. No sabemos la situación exacta en la cual estaban viviendo los efesios, pero evidentemente habían situaciones que sobrepasaban sus fuerzas y que requerían que todo lo que Dios había preparado para ellos sea puesto en sus vidas para poder estar firmes frente a las situaciones que vivían. Entonces vamos a comenzar pensando acerca de lo que Pablo dice, que lo primero que se tenían que poder era ceñirse los lomos con la verdad. Básicamente es ceñirse, ponerse el cinto de la verdad, ponerse un cinto de la verdad. Cuando uno piensa en una armadura, quizás en el primer momento no piensa en el cinto, porque el cinto es un elemento interno. Si uno piensa en la vestidura de la época de las personas que vivían en la época de Pablo, ellos tenían una vestidura interna a la cual se ceñían, y después sobre eso iba la túnica o lo que usaran, que era lo que era visible. Pero la esencia de este asunto es que Pablo comienza hablando de que hay algo dentro nuestro, dentro, que no se ve, que no es visible a los ojos, y que sin embargo es trascendental. Pablo comienza diciendo que si usted y yo no nos ajustamos el cinto, si usted y yo no nos ajustamos el cinto de la verdad, todo el equipamiento que usted se pueda poner por fuera no será del todo útil. Esto es bastante sencillo de verlo también en el día a día, porque hoy en día probablemente los cintos son más bien decorativos. O sea, muchas personas usan un cinto decorativamente, algunos lo usan por necesidad, pero otros simplemente porque un cinto queda bien, es elegante. Pero para la época de Pablo eso no interesaba, ni siquiera era visible. El asunto era ajustar bien el cuerpo. Si usted usa pantalones y necesita cinto, sabrá lo incómodo que puede volverse para su vida no tener un cinto puesto.
Uno cuando tiene un pantalón y necesita un cinto, ese pantalón no le queda ajustado, sino que le queda un poco suelto. Lo que le sucede es que usted necesita un cinto para que ese pantalón no se vuelva en un problema, en una distracción en su día a día. Usted estará pensando todo el tiempo a ver si está ajustado o no está ajustado. Cuando está ajustado, usted se olvida de ese asunto y puede desarrollar el resto de sus tareas con cierta libertad. Ahora, el pensamiento de Pablo está puesto en que hay algo adentro de nuestras vidas, algo que no se ve en nuestras vidas, pero que es trascendental para todo lo que yo pueda hacer por fuera. Y en este asunto aparece Pablo y dice, pónganse en el cinto de la verdad. La palabra verdad tiene muchas definiciones dentro de las Escrituras. Básicamente, en este caso pueden ser entendidas de dos maneras. La verdad, por un lado, es Cristo mismo. La Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, la esencia misma de Cristo, la esencia misma de Dios es verdad. La Biblia llama a Dios, Él es la verdad o el verdadero. Y esta es una de las primeras aplicaciones que pueden ser vistas para este pasaje. Entender de que la verdad y que se nos revele la verdad de Dios. Obviamente, si a usted no se le reveló la verdad de Dios, nada de lo que puede equiparse además de eso tendrá sentido, porque el inicio de toda su fe es entender la verdad de Dios. Pero Pablo no está hablando probablemente de este sentido de la verdad, si bien es bien trascendente ese sentido. Pablo está diciendo, no está hablando de la verdad, sino está hablando de la verdad, de verdad, que tiene más el sentido de una capacidad, de una persona que es íntegra, que es plena. La palabra verdad en las Escrituras, la palabra más conocida para verdad en las Escrituras, es la palabra aletheia, que es el sentido de traer a la luz, de aparecer. Cuando se habla de Jesús, por ejemplo, se dice que Jesús apareció, aletheia, la verdad llegó al mundo, es decir, algo que ya existía se dio a conocer, algo que estaba oculto, que no se veía, de golpe apareció. Por otro lado, la palabra verdad en hebreo es la palabra emet. La palabra emet significa confianza. Y si usted conoce de Dios y si usted ora, probablemente usa la palabra emet continuamente. La palabra emet tiene la misma raíz de la palabra amén, que es la palabra con la cual nosotros generalmente cerramos nuestras oraciones. ¿Qué significa emet? ¿Qué significa amén? La palabra tiene que ver con el confirmar lo que estoy diciendo. Cuando usted termina diciendo amén, lo que está diciendo es: lo que acabo de decir, confío en que es verdad. Confío en que es verdad. Ahora, verdad es la característica de una persona que ha pensado y dice y lo hace. Esa es la esencia del concepto de emet, de verdad, que es probablemente el sentido que Pablo quiere usar en este momento para la vida de las personas que lo estaban escuchando. Emet tenía que ver con una persona que decía una cosa, que la hablaba, que la hacía. Es decir, una persona que era confiable en que lo que había dicho que iba a hacer, lo haría. Eso era una persona de verdad, una persona a la cual se podía confiar, que si había dicho algo, lo haría. Ese es el sentido. Ahora, para entender esto un poco más, tenemos que ir a la estructura misma con la cual se edifica el reino de Dios. El reino de las tinieblas y el reino de Dios son los únicos reinos que son distinguidos por Dios en el mundo. No hay otro reino. Después hay reinos humanos que para la concepción de Dios no son importantes. Desde el pensamiento eterno de Dios hay solo dos reinos: el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Cada uno de esos reinos se edifican y construyen en base a conceptos, en base a herramientas diferentes, es más, opuestas. El reino de las tinieblas construye en base a mentira y engaño. Por eso al enemigo se le llama padre de mentira,
Porque el mundo de las tinieblas construye vida en base a mentira y engaño. Si usted está sin la vida de Dios, lo que sucede es que vive en el mundo de las tinieblas. Y en el mundo de las tinieblas, el mecanismo que sirve para avanzar es la mentira y el engaño. Por eso es tan ilógico que usted, por ejemplo, espere que un político le diga la verdad. Porque el mundo de las tinieblas está concebido, está pensado en que engañando y mintiendo voy a avanzar. Por eso las personas, haciendo lo malo, muchas veces avanzan en el mundo sin Dios. Y usted dice, ¿cómo puede ser eso? Porque es la concepción básica de ese reino. Es normal que una persona en el mundo que no está gobernado por Dios avance mintiendo. Pero Pablo dice, el problema es que ustedes cambiaron de reino, muchachos. Ustedes ya no pertenecen a ese reino. Y en el reino de Dios, la verdad es la que gobierna. La verdad es el elemento con el cual se edifican. La verdad es la forma con la cual se edifica. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que Jesús decía. Ustedes no pueden usar las herramientas que usaban en su vieja vida. Las herramientas que ahora necesitan meterse en sus vidas desde su interior. Es entender que ningún elemento de mentira ni de engaño te servirá para equiparte en las cosas de Dios. La verdad debe ser desde lo más interno de tu ser, desde lo más cercano de tu ser, tiene que ser lo que gobierne, más allá de las circunstancias, más allá de las cosas que parezcan adversas, más allá de las oportunidades que usted y yo tengamos para hacer el mal, para mentir, para engañar. Porque en el momento que un hijo engaña o miente, a diferencia de lo que pasa en el mundo de las tinieblas, que con la mentira y el engaño se avanza, en el mundo de la luz, el engaño y la mentira quedarán expuestas por la luz y tropezarás. En cambio, cuando usted edifique vida en base a la verdad sustentará todo lo que usted edifique, porque la verdad es parte de la esencia misma de tu nueva naturaleza. Dios es verdad y hay verdad en ti. Por eso no importa cómo avanzan los demás. No importa. Tu única manera de avanzar es ajustarte a la verdad de Dios. ¿Qué es lo que debo entender en estos días? ¿Qué es el cinto de la verdad? Me tengo que ajustar a la verdad de Dios, que la verdad de Dios sea la que me gobierne, que la verdad de Dios sea la que me ajuste. Por eso cuando usted se ajusta a la verdad, usted caminará tranquilo. No importará lo que haya a su alrededor. Usted podrá caminar y enfrentar las cosas que vengan. Cuando hay verdad en tu vida, en tu corazón, usted podrá estar tranquilo de que podrá caminar bien, seguro. La verdad que Dios sembró en nuestras vidas nos dejará depositados en un tiempo de mayor gloria. Es lo primero que usted tiene que saber. Ajustarnos al cinto de la verdad es ajustarnos a lo que Dios habló sobre nuestras vidas, a la verdad de Dios. Quitemos de nuestra vida todo engaño, quitemos de nuestra vida toda mentira, quitemos de nuestra vida todo elemento que en la vieja vida sin Dios nos servía, y vistámonos y ajustémonos del cinto de la verdad. No importa cómo edifican los demás, yo me ajusto al cinto de la verdad y sé que en el reino que habito, esa verdad será la que me hará progresar y caminar con libertad. Los esperamos pronto.